Por estar compartiendo con nosotros. Tenemos una primera parte donde damos a conocer las informaciones nacionales e internacionales, lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional y también en el mundo. Pero tenemos la oportunidad de tener invitados e invitadas no solamente de aquí de Honduras, sino que fuera del territorio nacional. Personas de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y también en el caso particular de Europa hemos logrado contactar a hondureños y a personas de otras nacionalidades que nos hablen vuelvo a insistir, de diferentes aspectos de la vida. Esta mañana he invitado a la abogada Alejandra Suárez. Vamos a conocer un poco más de ella. Es una abogada y trataremos el tema, lógicamente, de la justicia en Honduras y algunos consejos, algunas sugerencias en el campo legal. Es un honor tenerla esta mañana. Sin duda que nos alegra saber que hay jóvenes profesionales en las diferentes áreas, pero en el caso particular de la abogacía, personas que están proyectándose con buen suceso en este campo. Buen día y gracias por atender la invitación para que podamos conversar esta mañana aquí en el Sol de las Noticias. Muy buen día, Javier, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal de actividades, abogada? Sí, ahí lo escucho muy bien. Muy bien. Sí, bueno, usted Javier, es... mucho gusto. Sí. Es un... vamos a ver, compañeros, si mejoramos el audio aquí. No sé si ahí más atentos para que la escuchemos bien a la abogada. Abogada, su especialidad, porque en las ramas del derecho hay diferentes ramas, si se tiene alguna preferencia. ¿Cuál decidió usted? Pues sí, Javier, ¿verdad? Creo que, bueno, como abogados de alguna manera estamos obligados a conocer un poco de verdad de todas las ramas, porque pues atendemos consultas, pero sobre todo, ¿verdad? Yo me he especializado mucho en lo que es materia administrativa, ¿verdad? Materia también de lo que es violencia contra la mujer. También me he especializado y algunos temas penales también, ¿verdad? Soy docente universitaria también, entonces también en el área de la pedagogía, pues me he tenido que especializar, porque es un área pues realmente que llama mucho mi atención. Y definitivamente, ¿verdad? Porque es parte de la formación de nuevas generaciones. Bueno, esto de la violencia intrafamiliar dicen que ha aumentado considerablemente durante la pandemia, aunque en Honduras, por esa cultura del machismo, también yo creo que es cuestión de formar. Bueno, ¿cómo diría? Porque no solamente en Honduras que hay violencia intrafamiliar, esto se ha disparado en el mundo. Son situaciones muy complejas post-COVID, pero antes del COVID también había violencia intrafamiliar. Claro, Javier, ¿verdad? La cuestión de la pandemia, y como tú lo dices muy bien, Javier, pues ha sido una cuestión a nivel mundial. Pero así como existía violencia intrafamiliar antes del COVID, pues lo que ha sucedido es que posteriormente tenemos al agresor que está de forma permanente en la casa, ¿verdad? No es lo mismo lo que sucedía con anterioridad, ¿verdad? Pues que el agresor por lo menos se retiraba del hogar común para trabajar, para otras actividades. Y bueno, post pandemia, ¿verdad? Por eso hemos tenido un aumento casi de un 10% de casos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Pues lastimosamente, ¿verdad? El agresor está confinado con su víctima dentro del hogar común. Y bueno, a esto sumamos el otro factor, las enfermedades, ¿verdad? Los problemas económicos, entonces que definitivamente aumentan este tipo de casos. De formación profesional ni de conocimiento, porque lamentablemente esto de la agresión hacia las mujeres, pero yo quisiera también decir que, para ser justos, también se da violencia de parte de las mujeres hacia los hombres, para tratar de buscar un equilibrio. Esto no es cuestión de que la gente Claro que sea sí,
definitivamente. que sea ignorante, que no tenga formación profesional, que no tenga conocimiento de la ley, sino que sorprende que gente que uno presume debería tener conocimiento es la que más violenta se vuelve. Mira, Javier, definitivamente es que esto es una cuestión cultural, ¿verdad? No solo económica o social, sino que es cuestión, ¿verdad? De, pues, de a veces, muchas veces machismo, ¿verdad? Que está muy arraigado en nuestra sociedad, que sucede únicamente, pues, digamos, en niveles socioeconómicos bajos, ¿verdad? Esto lo vemos a todo nivel, ¿verdad? Que tal vez no se presentan muchas veces las denuncias por temor, por desconocimiento, por vergüenza, ¿verdad? No se presentan las denuncias, pero definitivamente es un fenómeno que si se revisan las estadísticas, ¿verdad? Y los niveles socioeconómicos, lo vemos en todos los tipos, ¿verdad? Pues de clases sociales que tenemos en nuestro país y así como a nivel mundial. O su familia viene de otro contexto. Usted nació y creció aquí en la capital. Así es, sí, Javier, ¿verdad? Yo soy aquí de Tegucigalpa, nací aquí en Tegucigalpa, mis padres también son de aquí de Tegucigalpa, de Honduras también ambos, ¿verdad? Yo aquí pues estudié, aquí me he formado también, ¿verdad? Pues en la universidad también, aquí en Tegucigalpa, mi formación también. Fíjese que realmente yo me orienté por esta carrera porque definitivamente es una carrera donde uno puede ayudar a muchísimas personas. Realmente, bueno, a lo largo de mi carrera, ¿verdad? Profesional, que ya no me siento tan joven, pero pues, a lo largo de todos estos años que he venido ejerciendo mi profesión, he ayudado a un sinnúmero de personas que realmente creo que la compensa nunca es en un ámbito económico, ¿verdad? Sino ese agradecimiento. Después de años, ¿verdad? Que me abogada, yo me acuerdo que usted me colaboró con tal situación, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? Pues dentro de, pues, de nuestro grupo de trabajo hemos manejado casos ad honorem, ¿verdad? Donde no cobramos, sino que realmente creemos en las causas y realmente creemos que únicamente una sociedad que tenga justicia va a ser una sociedad que tenga paz y realmente pues creo que qué mejor carrera que esta, ¿verdad? Que nos obliga realmente a conocer las leyes y no solo a conocer las leyes, sino a buscar su aplicación y que realmente el sistema de justicia funcione porque los abogados somos partes esencial. ¿Cuántos son los? ¿Tiene más hermanos? Sí, que tengo tres hermanos, ¿verdad? Una de mis hermanas sí es abogada, otra de mis hermanas es psicóloga y otro de mis hermanos es ingeniero. ¿Y cómo fue esa infancia, licenciada Alejandra Suárez? Pues mira, que fue una infancia, ¿verdad? Bastante, pues creo que bastante en un núcleo familiar muy cercano, muy unido, ¿verdad? Mis padres al día de hoy siguen juntos, demás, ¿verdad? Creo que tuve un ejemplo muy claro de lo que es una familia. Pues como todas las familias, ¿verdad? Hemos tenido nuestros altos y bajos, pero realmente hemos permanecido juntos al día de hoy. Somos un núcleo familiar muy unido. A veces es un poco triste, ¿verdad? Ver esos grupos familiares donde los hermanos no se hablan con sus hermanos, donde padres no se hablan con sus hijos, ¿verdad? Porque realmente la familia es la base de la sociedad. Entonces creo que ese ejemplo yo lo tuve muy cercano de casa. Que aún entre las dificultades de la vida, pues realmente permanecer unidos como familia. Esta pregunta que le voy a hacer es provocada por los fans. ¿Está casada la abogada Alejandra Suárez? No, no estoy casada, lastimosamente, o bueno, como sea, ¿verdad? Creo que no es es un poco complejo las relaciones interpersonales, pero no estoy casada, estoy soltera. Pero veo que se dedica a actividades deportivas. La he visto por ahí escalando, hay algunas imágenes suyas escalando y aquí casi no es muy frecuente en Honduras. ¿De dónde le salió esa afición por escalar? Fíjate, Javier, que realmente sí, es una actividad que es poco conocida, pero realmente el grupo ha crecido bastante, ¿verdad? Hay varios clubes de escalada, ¿verdad? Donde se han iniciado varias iniciativas de tratar de incluir, ¿verdad? Pues a más jóvenes, a más personas que les interese el deporte. Y yo inicié esto hace como unos 6 años, ¿verdad? Sí, lo hacemos casi pues de manera quincenal, sino que semanal muchas veces.
¿verdad? Aquí en Tegucigalpa, en Honduras, ¿verdad? Hay muchas rutas que son desconocidas. Y créeme que muchas veces que pues subo videos, la gente me pregunta, ¿y eso dónde es? Yo quiero ir, yo quiero conocer. Creo que muchas veces lo que falta es un poco más de promoción, ¿verdad? Porque el deporte es un deporte muy entretenido, ¿verdad? De mucha exigencia física, pero que realmente nos mantiene ocupados, ¿verdad? Tanto la mente como el cuerpo. Y pues, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, en la sección de Corralitos, hay lugares lindos, hermosos, ¿verdad? Hay una cascada muy bonita donde se hace rapel, donde se hace escalada y pues realmente involucrarse. Y créeme que a la gente le interesa, porque la gente mira los videos y me dice, yo quiero ir, yo quiero conocer. Entonces sí es invitarlos realmente, ¿verdad? Pues a buscar ese tipo de actividades que son un poco desconocidas, pero que realmente son, pues la adrenalina, pues sí, bastante interesante. En esto de escalar, qué es lo que se tiene que tener? Porque regularmente hay como cierto temor. Digamos, hay personas que tenemos temor a las alturas. Y lógicamente que hay no sé, y eso me lo explica usted, por favor. Es que hay unos que empiezan desde abajo, ¿verdad? Y van escalando hacia arriba, pero otros que es a la inversa, de arriba hacia abajo. Estas son Sí, algunas técnicas que vale la pena que usted no lo vaya aclarando en este sentido. sí, Javier, es que mira, son actividades complementarias, ¿verdad? El rappel, pues es precisamente la actividad de bajada, ¿verdad? Que donde se inicia, pues en el tope y pues se va mediante una cuerda, obviamente hay arneses, obviamente hay mosquetones, donde es con su seguridad realmente, créeme que es una actividad bastante segura, donde los accidentes que puedan haber ocurrido en algún momento es simplemente por personas, ¿verdad?, que no siguen las medidas de seguridad, pero realmente es una actividad bastante segura. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad?, que me dice que es peligroso. Miren, les digo, es más probable, le digo, que uno sufra una lesión en un partido de fútbol, le digo, que uno sufra una lesión escalando, le digo, porque realmente las medidas de seguridad que se siguen son bastante estrictas. Mientras tanto que la escalada, como tú dices, desde abajo y se va pues subiendo en la roca, ¿verdad? Hasta llegar al top, ¿verdad? Son actividades que sí requieren un poco de esfuerzo físico, pero realmente que cualquiera lo puede practicar. Hay personas que nunca lo han realizado y van por primera vez y lo logran hacer de manera excelente. Así que realmente es una actividad que yo invitaría, ¿verdad? A la gente que busque, ¿verdad? Pues practicar estos deportes. Eh, Hay que tomar algunas medidas de seguridad. ¿Cómo afianzan, por ejemplo, la cuerda? Hay alguien que va a la parte superior y se encarga de dar la certeza y la seguridad de que la cuerda y que el lugar donde puede ser desde una piedra hasta un árbol, o hay algunos mecanismos que utilizan para poder tener la certeza de que la cuerda no vaya a desprender uno ahí a 50, 100 metros y la cosa, en vez de ser una diversión, se convierte en una tragedia. No, definitivamente, Javier, ¿verdad? Todo es con medidas de seguridad, ¿verdad? Todos son nudos especializados, todas las personas que realizan pues los instructores están certificados internacionalmente, ¿verdad? Por asociaciones internacionales de escalada, ¿verdad? Entonces, sí, es un deporte completamente seguro. Bueno, aquí estoy yo después de 6 años, ¿verdad? Sin ningún tipo de accidente. Realmente en todas las veces, todos los años que yo tengo, yo jamás he visto, ¿verdad? Algún accidente, porque como te digo, ¿verdad? Pues las personas sí una sensación bastante interesante de adrenalina, ¿verdad? Pues que uno puede obtener de una manera sana, de una manera entretenida y también de una manera, ¿verdad? Pues que también nos beneficia a nuestro cuerpo. Entonces es algo que sumamente recomendado para todos. Corrido riesgo, ha tenido temor, porque me imagino que ahí hay que ir con los nervios bien templados. Eh, pero tal vez donde dijo usted, Sí. hoy sí la situación se puso complicada al momento de ir escalando. Fíjate que no, realmente que no, no te voy a decir que no he llevado pues, invitados a mí, amistades, ¿verdad? Que sí han llegado al borde y han dicho, no, súbanme, aquí no me bajo, ¿verdad? Súbanme que esto no es lo mío. Pero sucede simplemente por temor, ¿verdad? Como tú dices, pero realmente situaciones de riesgo ninguna, ninguna. Completamente entretenido toda la actividad. Los que escalan, ¿dónde está la emoción? Donde hay mayor dificultad
para subir Bueno, la o emoción es... lo más Sí. alto, lo más complicado? ¿Dónde es que la adrenalina ya empieza a surtir efecto al momento de escalar? Mira, es que el esfuerzo físico, pues, de la escalada es bastante más significativo que de un rappel, ¿verdad? Y claro, ya cuando uno está en la roca a cierta distancia, ¿verdad? Y saber dónde ubicar los pies, dónde ubicar las manos, cómo, pues, lograr ese impulso que necesita el cuerpo para subir un poco, ¿verdad? De que ya estoy a mitad de camino, no me voy a rendir, ¿verdad? Y es cuestión de alcanzar una meta, ¿verdad? Como todo en la vida, creo que todos hemos tenido nuestras metas y buscamos alcanzarlas, pues, es algo muy similar. ¿No le ha ocurrido que subiendo o bajando encuentre, digamos, una culebra o algún animal que le sorprenda y que ya lo tiene ahí cerca y lógicamente que ahí él también me imagino que se carga ya un poco de temor? ¿Le ha tocado vivir estas experiencias? Mira, sí, pues animales siempre vamos a encontrarnos, ¿verdad? Hormigas, sobre todo, ¿verdad? Que sí pasa definitivamente, porque como pues uno tiene que introducir las manos dentro de rocas, dentro de grietas, pues a veces uno no sabe qué es lo que va a encontrar, ¿verdad? Sí puede ser que uno encuentre hormigas, sobre todo, ¿verdad? Que le molesten, pero igual, eso es parte también de mantener el temple, ¿verdad? De no dejarse distraer por estas cuestiones, sino que pues entender que son pues parte del deporte y pues continuar, ¿verdad? Tegucigalpa, aquí en las cercanías de Tegucigalpa me decía que en la zona del Latillo, por Corralitos, ¿qué otros lugares Sí. hay que son adecuados para este tipo de práctica deportiva? Mira, también en la zona del Picacho, ¿verdad? Es una ruta de escalada, por la zona de Cerro Grande también hay otras rutas de escalada, que bueno, de antemano, ¿verdad? Estas son cuestiones que no es que cualquier persona vaya a rentar, ¿verdad? Todo esto tiene que ser a través de profesionales, ¿verdad? Que ya están certificados, porque sí se han dado casos, ¿verdad? De personas que creen que solo es cuestión de llevar una cuerda y la amarro pues, a algún árbol y voy a hacerlo, ¿verdad? Porque realmente pues ahí sí podrían pues darse situaciones de riesgo, ¿verdad? Pero en estas zonas que te digo, ¿verdad? Ya hay clubes de escalada que se encargan, ¿verdad? De llevar a las personas, entrenarlas, prepararlas, un poco también de terapiarlas en cuanto al miedo y pues posteriormente que realicen la actividad. Para mí sería muy dificultoso ya. Yo con solo pararme en la orilla y ver ya tengo dificultades. Ha de ser, pero no deja de ser emocionante ir escalando. Sí. Pero también se corren algunos riesgos. Digamos, van subiendo y de repente se puede desprender una piedra o creen que es una roca y tal vez lo que hay es tierra. Son medidas que me imagino también ustedes van, ya la gente especializada tiene que apreciar en qué lugar es el adecuado para hacer este tipo de práctica profesional de lo que es escalar. Así es, sí, porque las rutas se revisan previamente, ¿verdad? Si hay rocas sueltas, si hay algún peligro, las rutas se revisan con anterioridad a la práctica de la escalada y realmente no hay mayores problemas en cuanto a eso. Le llama la atención, ¿qué otra actividad deportiva le llama la atención, abogada Alejandra Suárez? Pues realmente también he sido muy fanática, ¿verdad? Realmente he sido muy deportista, pues el gimnasio también me gusta mucho ejercitarme. Creo que es parte complementaria realmente de mantener parte de nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional, ¿verdad? Son maneras de liberar estrés que realmente nos permiten pues sobrellevar, ¿verdad? La carga laboral, la carga académica y pues son actividades que disfruto mucho también. De la poesía, le veo que es muy inclinada. ¿Es que le gusta escribir poesía o solamente le gusta leerla? Me gusta más leerlas que escribirlas. En verdad, escribir, pues me dedico más a redactar demandas que a redactar poesía, pero realmente sí, la lectura me ha gustado mucho, la redacción, como te digo, no tanto en términos poéticos, pero sí, pues obviamente parte de mi profesión implica mucha redacción, ¿verdad? Entonces la lectura pues es parte de esa práctica también, ¿verdad? Para lo que también me sirve en mi día a día. Una joven profesional, usted es una joven profesional del derecho.
sus experiencias en los tribunales. ¿Qué Pues mira, creo que me ha sentido usted desde su experiencia en los tribunales? ¿Qué ha sentido usted desde la primera vez que entró en contacto ya con ir a un tribunal, relacionarse y una situación en la que uno escucha fuera de los tribunales y otra es ya lo que se experimenta ahí? ¿Qué ocurre con la justicia de Honduras si pudiéramos referir en un tribunal? Miren, totalmente, ¿verdad? Creo que muchas veces mis alumnos me preguntan en la universidad, ¿verdad? Abogada, pero es lo mismo, me dice, todo lo que está aquí en el código a lo que sucede en la realidad. Pues definitivamente que no, ¿verdad? Hay cuestiones que pues podemos tener la mejor formación académica en una aula universitaria y pues no se va a parecer a lo que encontramos en los tribunales, ¿verdad? Como te lo digo, me he llevado buenas y malas experiencias, ¿verdad? Definitivamente sabemos que necesita, pues yo siempre digo, ¿verdad? Que la justicia tardía no es justicia, ¿verdad? Donde esperar tantos años para ver un resultado realmente, pues, es complejo. Definitivamente me he llevado, como te digo, buenas experiencias donde realmente he podido ver, realmente que donde la justicia sí, realmente, pues, ha favorecido a aquellos que en derecho, pues, les correspondía, así como también, ¿verdad? He visto muchos casos donde realmente, pues, se han dado muchas injusticias. La gente dice, es que no es justo. Bueno, es que no necesariamente siempre lo legal va a ser justo. A veces es un poco complejo hacer entender eso a la gente, ¿verdad? Me dice, pero ¿por qué? Bueno, la ley así lo determina, ¿verdad? Y pues también en otros casos, ¿verdad? Hay situaciones donde es difícil, es complejo explicarle a la gente, ¿verdad? Por el porqué de una decisión judicial, por ejemplo, que en derecho no correspondía, pero bueno, que lastimosamente se dio. Pero definitivamente, usted lo dijo, Javier, para mí esta es una carrera que yo no la cambiaría, ¿verdad? Por ninguna otra carrera, es una carrera que me encanta, realmente a mí me gusta lo que hago. Yo siempre le digo a la gente que cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno no lo siente como mi labor y me siento muy contenta, nunca lo he encontrado un tedio. Yo creo que el día que a mí me parezca tedioso, yo me dedicaré a otra cosa, ¿verdad? Porque definitivamente dedicarse a algo que uno no quiere, creo que va a ser el peor tormento realmente. Ahora, lo que ocurre es que en un país como Honduras siempre uno se está quejando y la queja es eso, que yo lo entiendo. Allá de repente uno va a un tribunal y es histórico esto en la Biblia, habla de que uno está sujeto al criterio, a la opinión, al punto de vista que tenga el juez. Aunque yo he ido a varios juicios y he visto donde la argumentación de la parte, digamos, defensora es lo suficientemente fuerte ante un determinado caso. Pero el juez va y desestima situaciones que se ven tan evidentes. ¿Qué es lo ahora, de qué parte el criterio de un juez? Es que tiene que tener conocimiento, tiene que ser una persona sin apasionamiento, tiene que ser una persona sin compromiso, y lamentablemente aquí, en un país como Honduras, hay mucho compromiso político y compromiso personales de parte de los jueces. ¿Cómo incide esto al momento de tener que presentar en un juicio y dice, no, yo lo tengo bien argumentado, pero de repente el fiscal se colude con la parte defensora o acusadora y hacen toda una trama ahí que echan abajo todo un estudio, todo un trabajo bien elaborado por un abogado o un abogado? Sí, mira, es complejo, ¿verdad? Yo siempre, cuando mis clientes, ¿verdad? Me exponen un caso, ¿verdad? Y pues, digamos, les establecemos una estrategia legal. Yo les digo, miren, siempre hay tres cuestiones esenciales, les digo. Es saber pedirlo, tener el derecho y lo más importante, que me lo quieran otorgar, ¿verdad? Y que usualmente este último pues tiende a ser el problemático, ¿verdad? Es decidir, pero bueno, finalmente estamos ante la decisión de un ser humano, ¿verdad? Que, a ver, sin presuponer que tenga algún compromiso, pues tendrá un criterio, ¿verdad? Que puede ser un criterio distinto al que yo planteé, por ejemplo, y que bueno, que finalmente no lo otorgue. Ahora, estamos claros, ¿verdad? Definitivamente, pues hay muchos casos donde lastimosamente, ¿verdad? Los jueces no están a la altura de la judicatura, ¿verdad? De la investidura que ellos representan, y es ahí lo complejo, ¿verdad? Es ahí lo complejo donde, pues realmente decimos, bueno, ¿cómo
cómo reformar, tener jueces imparciales, porque creo que realmente en eso radica, ¿verdad? La seguridad jurídica que podemos tener como país, como individuos, ¿verdad? Bueno, no importa el problema que yo someta, ¿verdad? Tener la seguridad, la garantía de que este problema será resuelto, ¿verdad? De la mejor manera, a fin, ¿verdad? Pues de que realmente no existe ese temor, porque mira, créeme que hay mucha gente que a mí me dice, abogada, ¿y para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a demandar? Si aquí nada se solventa, si aquí es más fácil ir a comprar al juez. Y yo te digo que muchas veces yo le digo, miren, no hay que suponer, yo que está comprometida con la investidura que representa, y bueno, que por unos cuantos, ¿verdad?, no podremos juzgar a todo un sistema. Es muy cierto, de repente no podemos hacer un juicio general porque tendemos a generalizar, y pasa con el periodista, pasa con el médico, pasa con el policía, pasa con el juez, pasa con el fiscal, que tendemos a generalizar. Si hay buenos jueces, hay buenas juezas que hacen y se apegan a lo que la ley dice. Claro. Lo que ocurre es que en Honduras estamos prejuiciados en creer que no hay independencia judicial. ¿A su criterio existe o no existe, abogada Alejandra Suárez, esta independencia en el Poder Judicial de parte de jueces y magistrados? Mira, yo te diría que en la mayoría de los casos yo sí he notado que hay, ¿verdad?, un criterio independiente, por lo menos, ¿verdad?, digamos, en los niveles de jueces, que muchas veces la problemática de nuestro país ha sido la independencia que tenemos ya en la Corte Suprema, ¿verdad?, que realmente es ahí donde se cuestiona si realmente no hay decisiones políticas o intereses políticos, y creo que sobre todo es ahí donde hay el mayor cuestionamiento, ¿verdad?, porque te diré que muchos jueces de letras, digamos en los juzgados, aún en cortes de apelaciones, realmente no tienen más interés que el ejercer su labor, ¿verdad?, y que realmente muchos no se dejan presionar, ni por superiores, ni por contrapartes, ni por abogados, ni por... La verdad que en nuestro país realmente la independencia judicial ha sido la mayor problemática, porque cuando un poder judicial se somete, ¿verdad?, a instrucciones de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, entonces realmente estamos ante un estado de indefensión, porque finalmente el último garante del cumplimiento de la ley es el poder judicial, y es ahí, se lo digo, donde para mí deben de existir las mayores reformas y la mayor inversión también, ¿verdad?, en tener realmente un poder judicial que nos garantice, ¿verdad?, porque mira, los problemas siempre van a venir, pero si sabemos que es jueces imparciales, prácticas sociales, definitivamente nos da seguridad como ciudadanos. Entonces me quiere decir usted que el problema del Poder Judicial no es en los tribunales, sino que en las salas, donde están los magistrados, en la sala de lo penal, en todas estas salas de lo constitucional. Dicen que ahí no vale tanto el conocimiento, sino cuánto dinero se lleve. Qué pena, ¿verdad? Porque esta gente debería yo me imagino, si yo hubiese sido abogado y me dan el privilegio de llegar de magistrado, yo lo que quisiera dejar es una estela de honradez, honestidad y rectitud, para que siempre se me recuerde como alguien que contribuí en beneficio del país, porque como usted lo decía al principio, la justicia, un país donde no se respetan las leyes, es un país débil en todo el quehacer, porque esa es la base fundamental de una democracia, de un país. Entonces, de repente uno se sorprende que no es el juez, no es en los tribunales de alzada, sino que ya cuando se va a la Corte Suprema de Justicia es donde está el padrinazgo, el amiguismo y el billete. ¿A su criterio así es? Lastimosamente, Javier, ¿verdad?, son realidades que no podemos desconocer, ¿verdad? Yo no podría apuntar un dedo específicamente a nadie porque, pues, como te digo, no es algo que directamente yo haya pasado, ¿verdad? Pero son, ¿verdad?, realidades que no podemos desconocer, que pues, tenemos conocimiento donde sabemos que efectivamente sí es, ¿verdad?, que se manejan los casos muy bien, digamos, en lo que son juzgados de letras, cortes de apelaciones, y que una vez que ya llegan, ¿verdad?, a instancias superiores, pues realmente se revocan decisiones de manera pues casi incomprensible, ¿verdad?, de por qué se dieron estos cambios. Y como tú dices, realmente es que esa es la base de la justicia, ¿verdad? Creo que muchas veces por eso admiramos otros sistemas de justicia, por ejemplo el norteamericano, donde sabemos que estos jueces no permiten
realmente no recibe el presidente, ¿verdad?, de Estados Unidos, que les quiera imponer, y bueno, y que los jueces tienen esa independencia de irse aún en contra, ¿verdad?, del criterio, de la voluntad de un presidente. Y realmente finalmente eso es lo que todos aspiramos, ¿verdad?, que la justicia no se nos venga a hacer a través de tribunales extranjeros, ¿verdad?, sino que realmente nuestros propios tribunales denoten que sí funciona, ¿verdad?, porque eso nos daría seguridad a todos realmente, pues que estamos en una verdadera democracia donde nuestros derechos realmente son respetados y que no es realmente, ¿verdad?, embajador estadounidense, ¿verdad?, de que la justicia solo muerde al descalzo, ¿verdad?, sino que realmente la justicia sea para todos, realmente, y nos abarque a todos, sea el nivel económico que tengamos. Lo complejo aquí es que lamentablemente hemos visto en los últimos días que con frecuencia hay juicios que ya hay una sentencia y dicen, no, dice el Tribunal de Alzada, no, tiene que repetirse totalmente el juicio. ¿Esto es un beneficio o es un perjuicio o demuestra la poca calidad? Porque ahí lo que le están diciendo es que los jueces que participaron, si es en un tribunal, los jueces que participaron en una sentencia no estaban lo suficientemente calificados o no dieron la calificación adecuada a un juicio. ¿Cómo debemos de interpretar cuando un tribunal de alzada dice, no, repítase un juicio, y ellos ponen ahí sus justificaciones? ¿Qué es lo que demuestra eso? Mira, a ver, yo creo que esto lo podemos dar de dos maneras, ¿verdad? Por un lado, podemos ver que el sistema funciona. ¿Por qué? Porque efectivamente podremos decir que el sistema funciona. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la función del tribunal de alzada. Verificar, ¿verdad?, la actuación de los tribunales, ¿verdad?, inferiores, y bueno, que si hay errores, como se pueden dar, ¿verdad?, como en cualquier ámbito, pues entonces que se enmienden estos errores. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? Pues también podríamos ver que si hay deficiencia, porque definitivamente estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Que digamos, en casos penales propiamente hablando, estamos hablando de seres humanos que están recluidos en una prisión, ¿verdad?, tal vez por un mal procedimiento, y que por eso tenemos tanto problema con sobrepoblación carcelaria, porque muchas personas están realmente encerrados por malos procedimientos, ¿verdad? Entonces, te lo digo, se podría ver de dos maneras. Por un lado, podríamos decir que el sistema está funcionando porque precisamente esa es la función del tribunal de alzada, verificar la actuación, y que si hay errores, señalarlos, apuntarlos. Y por otro lado, ¿verdad?, pues que si corresponden sanciones, porque ya hay, ¿verdad?, sanción que se puedan imponer a jueces que definitivamente estén actuando fuera de lo que es el ámbito de su competencia o fuera de lo que es realmente sus funciones, o que estén faltando a sus deberes. Entonces también que se apliquen, ¿verdad?, si corresponde algún tipo de sanción, pues que se apliquen ese tipo de sanciones. Me ha llamado la atención el hecho de que, y no he visto que el Colegio de Abogados haga una protesta en este sentido, cuando hay abogados que defienden determinado tipo de criminalidad, digamos la criminalidad organizada, narcotraficantes, lavadores de activos, sicarios, y entonces ya entran en una calificación por parte de la autoridad, que es ahí donde está lo delicado, y dicen, y quiere participar, digamos, para poder ejercer como fiscal, para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o para el Tribunal Superior de Cuentas, o para cualquiera de estas instituciones que necesitan que el Congreso Nacional sea el que determine y elija a estas personas. Y he escuchado que dice, alguien está descalificado porque él defendió a tal o cual personas del crimen organizado, o porque tienen un familiar que tiene antecedentes. Entonces, es justo y es correcto, si los abogados están para defender, lógicamente a criminales, pero también a gente inocente. Entonces diríamos, este es bueno porque defiende a gente inocente y gente buena, ¿y quién califica lo bueno o lo malo? ¿Es correcto que se hagan este tipo de calificaciones al momento de determinar un abogado, darle una calificación a un abogado? Mira, a ver, realmente yo creería, ¿verdad?, que como colegas que son también
Yo creo que parte del sistema y de hacer que el sistema funcione es realmente tener abogados defensores, ¿verdad? Definitivamente, si vamos a empezar a señalar a cada abogado por el tipo de cliente que tiene, pues definitivamente tenemos que desligar. Es decir, yo no, como abogada personal, creo que esos son criterios personales. Yo te lo podría decir a criterio personal, yo no defendería a cierto tipo de gente, pero esa es una decisión muy personal mía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Definitivamente no podemos limitar ni asumir, ¿verdad?, que porque un abogado defiende, ¿verdad?, sea o no sea culpable, pues que eso también se le puede atribuir al abogado. A ver, si nadie quiere defender a cierto tipo de personas, realmente el sistema no va a funcionar. Tú lo miras en Estados Unidos, ¿verdad? Hay abogados prominentes, ¿verdad?, que defienden a narcotraficantes, a lavadoras de activos, ¿verdad?, a personas que se dedican al tráfico de personas. A ver, y son abogados prominentes, ¿verdad? Entonces yo creería que realmente ese tipo de señalamientos donde realmente se trata, ¿verdad?, de traspasar la personalidad del cliente a la personalidad del abogado, pues no son correctos. Justicia, donde va a haber un cierto grupo de personas que van a ser discriminadas y realmente nuestra Constitución prohíbe, ¿verdad?, cualquier tipo de discriminación. Y te lo digo, pues como abogada yo no estoy muy de acuerdo. Como te lo repito, son decisiones personales, cada quien decide, ¿verdad?, qué tipo de cliente va a tener, qué tipo de carrera quiere ejercer, y eso es parte de la libertad, ¿verdad?, de la libertad de determinación que tenemos todos. Así que yo igual realmente no me parece, mucho menos también juzgamiento, es decir, es que el hermano, la hermana, el primo tienen antecedente. Creo que aquí nadie está exento de decir que dentro de su grupo familiar pueda tener una o dos o más personas, ¿verdad?, que hayan cometido algún ilícito, y de ninguna manera eso tampoco, ¿verdad?, pues no puede venir a menoscabar nuestra propia integridad, nuestra propia dignidad. Esta decisión de un abogado o una abogada decir, bueno, este caso no lo llevo, prevalece el temor o a veces también la inseguridad en cuanto al manejo de algunos temas. ¿Es correcto que el abogado o la abogada le diga, mire, fíjese que este caso no se lo puedo llevar porque o no tengo suficiente conocimiento o tengo el temor y mejor busque otro abogado? Mira, sí, Javier, yo te lo diré que a mí no me orienta el temor. Realmente yo creo que soy una persona que cuando creo en un caso, ¿verdad?, no, el temor no me va a dominar, ¿verdad?, de ciertos casos que yo te diría. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho y se lo digo, digamos, a mis alumnos también, ¿verdad? Por ejemplo, yo casos de violencia sexual, por ejemplo, en contra de mujeres, en contra de menores, donde yo tenga que defender al agresor o al supuesto agresor, yo no tomo ese tipo de casos, ¿verdad? No tomo ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque son criterios personales, ¿verdad? Es decir, no es por temor, ¿verdad?, sino que simple y sencillamente, ¿verdad?, no es, mira, para mí algo esencial, y te lo digo, que representa más éticamente un abogado, es tomar un caso en el que criticaba con un cliente, con una potencial cliente. Yo le decía, mire, yo por eso antes de tomar un caso, antes de cobrarle, yo reviso el caso. Lo reviso sin ningún compromiso, y si yo realmente creo que el caso puede prosperar y yo creo en la causa, lo tomo. Si no, yo soy muy honesta y les digo, miren, realmente no me quiero involucrar en este caso. Uno, porque no creo que tengan el derecho. Dos, porque realmente creo que realmente no va a prosperar, y yo tampoco quisiera mentirles. Entonces, te lo digo, no es por criterios de temor, ¿verdad?, porque he pasado, ¿verdad?, que he llevado ciertos casos, he sido objeto de amenazas, de intimidaciones, pero te diré que eso a mí jamás me ha frenado. Yo se los digo siempre a mis clientes, algo que ustedes cuentan es con mi lealtad, que aunque el barco se esté hundiendo, yo ahí me quedo. Entonces, no, te lo repito, no, el temor jamás me va, pero sí, ¿verdad?, sí calificaciones morales, éticas, donde yo no crea en el caso. Creo que es mejor decirle a alguien, mire, la verdad, y se lo he dicho, no creo que usted me esté diciendo la verdad, creo que las cosas no son como usted me dice y por ende no le puedo dar su caso. Y créanme que muchas veces la gente me lo agradece, le agradecemos más que me haya dicho que no quiere, que no puede, ¿verdad?, o que no cree en mí, a que simplemente pues me cobre por llevar un caso en el cual realmente pues no va a haber ningún fruto. En la parte de la educación y el dar clases, lógicamente que ahí ya es otro mundo. No sé, yo tengo un criterio que lo peor que le puede ocurrir, y lo digo por la experiencia particular,
que yo viví en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es el hecho de que maestros que nunca fueron reporteros, que nunca tuvieron un programa en radio, que nunca tuvieron un programa en la televisión, que nunca ejercieron pues el periodismo, sino que tuvieron la oportunidad de que estudiando se metieron a actividades políticas y ahí los dejaron estudiando, los dejaron que estudiando acompañaran a un maestro y ahí se quedaban dando clases. Entonces como que es un poco más complicado porque le venden ilusiones al alumno. Entonces maestros que hablan de ética, para citarle un ejemplo de las clases que nosotros llevamos, ética de prensa, por ejemplo. Pero si alguien no ha ejercido, si alguien no ha hecho ni tan siquiera ha escrito un artículo o una nota periodística, y ya en el campo del derecho, alguien que no ha presentado ni tan siquiera un escrito, alguien que no ha ido ni tan siquiera a la policía municipal o ha llegado al Core 7 a tratar de sacar a una persona, ¿cómo se puede poner en un estrado a dar clases? Hay dificultades en este sentido, abogada Alejandra Suárez, que mucha de la gente que puede estar dando clases en las universidades no hayan tenido la expertise, no hayan tenido la oportunidad de litigar o de estar en engranajes donde se pone en ejecución el derecho. Mira, definitivamente, ¿verdad? Pues creo que casos particulares aislados se puedan dar, ¿verdad? Yo, pues, actualmente igual yo estoy en una universidad privada, ¿verdad? Donde, pues, sí te podría decir que mi equipo, pues, de trabajo, pues, mis compañeros de trabajo son gente muy preparada, porque te diré que en Derecho, ¿verdad? Al igual que en otras carreras, asumo yo, definitivamente, ¿verdad? Pues la parte de la práctica es esencial. Es decir, si yo le voy a enseñar a alguien cómo llevar un juicio, es porque no es lo mismo como lo que hablamos al inicio, ¿verdad? De hablar de lo que dice la ley, porque bueno, la ley es muy bonita, ¿verdad? Pero realmente la práctica es otra. Y definitivamente, créanme, pues también yo he escuchado algunas quejas de algunos alumnos de otras universidades, de varios lugares, donde dicen, a mí eso no me lo enseñaron. O sea, el abogado nunca me enseñó ni cómo notificarme, porque seguramente nunca lo había hecho. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Parte también de las reformas, ¿verdad? Que necesita nuestro país es el sistema educativo, ¿verdad? Donde es esencial realmente que estos profesionales que van saliendo tengan una formación, y créeme, no solo académica, sino que ética también, ¿verdad? Porque realmente muchas veces, particularmente digamos en el ámbito de nuestra carrera, ¿verdad? De Derecho, ¿verdad? Se cree que muchas veces el que estudia Derecho es para realizar actos ilícitos o para permitir que se realicen, cuando realmente yo se lo digo a mis alumnos, los abogados somos los que hemos desprestigiado la carrera y por ende somos también los llamados, ¿verdad? A darle prestigio nuevamente a esta carrera y que estas nuevas generaciones de alumnos, ¿verdad? Realmente tengan un compromiso ético con el país. Entonces, realmente no aceptar cargos donde uno sabe que no está preparado, porque eso también es parte de la ética, ¿verdad? Y es parte de la corrupción también, cuando yo acepto un cargo para el cual yo no estoy lista, para el cual yo no estoy preparada, donde no tengo una formación académica suficiente y una práctica profesional suficiente. Entonces te digo, todo eso es parte de la formación realmente que necesitan nuestros jóvenes para realmente tener, ¿verdad?, la posibilidad de tener un país, una Honduras diferente. Ahora, en este sentido, y que es importante resaltarlo, me he sorprendido porque muchas veces uno busca un abogado y al momento de redactar un escrito, usted lo que menos se imagina, uno se agarra la cabeza y dice, Dios mío santo, pero ¿qué es lo que quiso decir este hombre o esta mujer? Me está defendiendo, pero yo no entiendo yo, ¿verdad? Que yo creo que en la redacción de un escrito debe ser el lenguaje más sencillo, aunque tenga peso de índole legal, pero de lo más sencillo para poder impactar al juez. Y yo creo que muchas veces hay gente que está en la cárcel no por el delito que cometió, sino porque el abogado o la abogada no supo darle una redacción adecuada al momento de lo que fue redactar un escrito. Sí, a ver, créeme que muchas veces esos problemas de tanto de redacción,
¿verdad? De realmente de tener una sentencia. Una persona me busca y me dice, mire, abogada, me dice, tal vez me puede ayudar, mire que yo, pues me llevaron a un proceso, dice, y mi misma abogada me dice, después de que habló, era un proceso de violencia doméstica, mi misma abogada, después de que habló, dijo, me dice, que como yo ya había pues aceptado los hechos, entonces que me condenaran. Y yo no supe qué hacer, me dice, porque en el momento, pues, me dice, según yo me iba a defender, me dice, y lo que hizo realmente fue hacer que me condenaran. Entonces yo le digo, a veces es un poco complejo, porque creo que si realmente... Bueno, muchas veces mis alumnos, miren, recuerden, le digo que en sus manos van a tener la vida, la libertad, el patrimonio, ¿verdad?, de otras personas, y realmente ser tan ligeros de escribir cualquier cosa, de no fijarnos realmente en lo que estamos, dejar pasar términos, se me olvidó apelar, bueno, dice uno, se me pasó la apelación. La cuestión es que, como tú lo dices, Javier, así como para mí tal vez solo es un escrito, para otra persona puede suponer su libertad, puede suponer sus bienes. Entonces realmente ese compromiso que debemos de tener como profesionales no se nos tiene que olvidar, ¿verdad? De que realmente andando con una persona, con la vida de una persona. Y por eso pues realmente es tan serio, tan necesario realmente que podamos estar a la altura, ¿verdad? De la responsabilidad que otra persona nos ha confiado. Porque mira, cuando un cliente viene a nosotros, nos viene con un problema que tal vez para mí es un problema más de todos los que he venido escuchando en mi carrera, pero para esa persona ese problema lo consume, ¿verdad? Es un problema personal que no lo deja dormir muy seguramente. Entonces realmente tener ese compromiso con el cliente, tener ese compromiso con el, ¿verdad?, para usted este problema es sumamente importante, y yo darle esa importancia también. El tema de los tiempos en la justicia es importante. Y muchas veces el abogado o la abogada no se da tiempo para explicarle a la persona que defiende, de decirle, o a la persona que presenta una acusación, mire, estos son los términos legales, hay tiempos para presentar la apelación, y no sé qué otros conceptos son los que usted nos puede explicar. Inmediatamente que se presenta una denuncia, entonces hay un tiempo, o presentan una denuncia contra uno, hay un tiempo para apelar a alguna decisión del juez. ¿Qué tiempos son esos? Y en los que uno debe tener mucho cuidado, porque eso significa también poder perder un juicio. Claro, Javier, mira, recuerda que pues según cada ámbito, según cada rama del derecho, pues los tiempos de violencia doméstica para presentar una apelación se tienen 24 horas. Es decir, si el abogado en 24 horas emitía la sentencia y no presenta la apelación, queda firme esa decisión. Tenemos otros ámbitos, ¿verdad?, donde hay un tiempo un poco más extenso, 3 días, 10 días, ¿verdad?, según el recurso que corresponda. Pero sí, claro, como tú dices, créeme que son más frecuentes los casos de lo que uno cree, donde realmente, pues, te lo digo, que han venido a mí personas, mire, abogada, ayúdeme con esto, y cuando yo ya reviso, le digo, mire, ya se le pasó el tiempo, ¿verdad? Usted, pues, el abogado no me dijo nada, y lastimosamente, por eso muchas veces, ¿verdad?, hay muchos abogados que están denunciados en el Tribunal del Norte del Colegio de Abogados, porque definitivamente, ¿verdad?, son faltas éticas que, a ver, claro que somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿verdad? Se me puede pasar una fecha, se me puede pasar un término, pero la cuestión es que el daño que yo le puedo causar a otra persona es inmensurable. O sea, realmente es por eso el cuidado que debemos de tener, ¿verdad?, en el cumplimiento de estos términos, porque no son términos arbitrarios, sino que son términos ya legales. Realmente, pues la fecha para la presentación, realmente no hay mucho más que hacer, ¿verdad? Sí recuerdo un caso que llevaba, ¿verdad?, que la contraparte contestó la demanda, bueno, era una demanda de un incumplimiento de un contrato bastante considerable, y la abogada presentó la demanda exactamente en el día 31, cuando tenía 30 días. Y yo sí recuerdo que fuimos a una audiencia donde ella le dijo al juez, ay, señor juez, le dice, pero es que solo fue un día, le dice. Entonces el juez le dijo, la abogada le dice, no, es que no solo fue un día, le dice, fueron 31, día 31, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, claro, podríamos decir que solo son unas horas, solo es un día, bueno, pero para efectos legales eso es la diferencia entre el éxito o el fracaso de un caso. Ahora, en esto de la violencia intrafamiliar, 24 horas son las que tiene la persona denunciada para poder apelar. ¿Es poco tiempo esto
¿por qué el legislador puso tan poco tiempo, 24 horas? Y no es que los juzgados están abiertos las 24 horas. ¿Se tendría que reformar esto o por qué se puso tan corto el tiempo? Mira, a ver, es que yo creo que particularmente en lo que es el ámbito de violencia doméstica, ¿verdad? Por el tipo de situaciones que se dan, porque mira, recuerda que la ley de violencia doméstica lo que viene a evitar son pues actuaciones más graves. Recuerda que la ley de violencia doméstica no es propiamente una ley penal, ¿verdad? Donde la persona pues se encontrada infragante, ¿verdad? Cometiendo una agresión, pues sí se puede detener por 24 horas, pero inmediatamente es remitido al juzgado de violencia doméstica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que realmente esta ley busca evitar son agresiones más gravosas, ¿verdad? Claro, por eso es que mucha gente también dice, me ha dicho, pero ¿para qué denunciar en violencia doméstica si solo los van a mandar a barrer calles? Bueno, esa no es la finalidad realmente de la ley. La finalidad de la ley realmente es poner un freno a estos actos de violencia que se dan dentro del hogar, que a ver, Javier, muchas veces son golpes, pero no. La ley reconoce que hay violencia psicológica, por ejemplo, el aislamiento, el control, ¿verdad? El hostigamiento que pueda sufrir una mujer, bueno, también un hombre, ¿verdad? Porque como tú bien lo dijiste al inicio, no es algo exclusivo de la mujer, aunque históricamente, ¿verdad? Pues han sido las mujeres que han sido violentadas. Tenemos violencias sexuales, por ejemplo, aquellas mujeres que son obligadas a sostener una relación, aún dentro del ámbito de una relación pues, matrimonial o de pareja. Hay violencias patrimoniales, por ejemplo, donde la mujer es privada realmente, ¿verdad? Entonces realmente esta ley, por eso es que tiene esos términos que parecieran ser tan cortos, ¿verdad? Que para juicio de muchos pues no da mucho margen de actuación y que realmente las condenas son relativamente rápidas, pero es precisamente porque necesitamos realmente que se eviten, ¿verdad? Pues los juzgados lo que buscan es que no sigan este tipo de actuación. Entonces si me lo preguntas, no creo que realmente eso sea por una cuestión que necesite ser reformada, ¿verdad? Sino que realmente lo que necesitamos es realmente un cambio cultural para evitar este tipo de actos de violencia, porque pues creo que día a día, seguramente la vez pasada le decía a mis alumnos, ¿verdad? Pues estábamos estudiando un poco el nuevo Código Penal y hablábamos del delito de femicidio, ¿verdad? Porque el delito de femicidio tiene una pena bastante alta, de 20 a 25 años, es la pena de prisión en el caso de un femicidio, pero que es un poco, ¿verdad? Realmente es un poco contradictorio cuando vemos el delito de violencia intrafamiliar, que la pena es de 1 a 2 años. Entonces prácticamente les decía yo, pareciera que la legislación esté esperando que hasta que la mujer no la maten, hasta que no muera, pues realmente imponer muchas veces ha sido que las sanciones deben de ser más fuertes, ¿verdad? Para evitar, obviamente, llegar, por ejemplo, a un femicidio. Bueno, no quiero que usted y los televidentes piensen que es que yo me llevo en los tribunales por la consulta que le voy a hacer, pero dicen que, por lo menos en Honduras, lamentablemente cuando uno va a ver quiénes son las que imparten justicia en el caso de violencia intrafamiliar y violencia doméstica, la mayoría son abogadas y que un gran porcentaje de ellas son mujeres divorciadas. Entonces dicen que puede ser que de alguna manera estén prejuiciadas y ya su sonrisa me dice mucho, ¿verdad? Que puede ser que estén prejuiciadas al momento de tener que dictar sentencias. ¿Qué tan peligroso es que una juez o un juez, por su experiencia particular, lleve eso al estrado? Ok, mira, a ver, te voy a explicar una cuestión. Fíjate que a veces, bueno, yo creo que no creería yo, ¿verdad?, que una situación personal pueda afectar realmente pues el juzgamiento de un caso. Igual, pues eso es una prohibición inclusive, ¿verdad? Pues, ¿sabes lo que te diré realmente? ¿Qué es lo que yo siento? Que es más el problema de desconocimiento de muchas veces de parte de los denunciados. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Pues un caso particular que conocí. Pues el hombre, pues, del esposo, e inmediatamente que se va de la casa, por ejemplo, él manda a cancelar todas las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque estaba molesto, dijo, bueno, le canceló las tarjetas de crédito, aún sabiendo que con esa es que la señora, ¿verdad?, iba al supermercado, compraba la comida, porque él es el que trabajaba dentro de la casa, ella se dedicaba pues al cuidado de los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él se le denuncia, él dice, él llega y admite, sí es cierto, yo me enojé, entonces mandé a cancelar la tarjeta de crédito.
A ver, si revisamos la ley, Javier, eso es una forma de violencia patrimonial, porque el cuarto, ¿verdad? Pues limitándole en este caso, ¿verdad? Pues al acceso a un medio económico que él sabía que era necesario para el sustento del hogar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre se le pregunta, él dice, es que yo no sabía que eso era violencia doméstica. Entonces, te diré que en muchos casos es más a veces el desconocimiento, que no es que tanto es que las jueces sean muy duras al momento de juzgar, sino que muchas veces los agresores desconocen qué es violencia doméstica, y te lo digo porque me pasa en muchas clases, ¿verdad? Cuando estamos tocando este tema en particular, y yo les empiezo a explicar a mis alumnos todas las formas, ellos mismos lo dicen, abogada, yo no sabía que eso era violencia. Yo les ponía un ejemplo. Una forma de violencia psicológica es, por ejemplo, que yo a alguien le haga unas 20, 25 llamadas y le mande 25 mensajes. Eso es una forma de hostigamiento y eso es una forma de violencia psicológica. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas lo desconocen. Y dicen, no, si es, vaya, y te lo digo, pues de manera jocosa, hay alumnos que me dicen, abogada, me dicen, entonces yo debería estar condenado porque me ha pasado, dice, que yo vengo y en una desesperación que no me contesta la llamo 25 veces. O por ejemplo, darle seguimiento a una persona, el carro para ver en qué anda. A ver, eso también es una forma de violencia psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando ya llegan los juzgados, lo que llegan a decir es, no, yo no hice nada, yo no la toqué, yo no le pegué, sí, no la maltrató físicamente, pero sí psicológicamente. Entonces, como te digo, no es que las jueces sean tan duras realmente en juzgar, sino realmente el problema es que se desconoce, ¿verdad? Se desconoce qué actuaciones sí son formas de violencia, y claro, ya una vez condenados, pues lo que es más fácil es simplemente apuntar el dedo hacia el juez o a la jueza. Fue muy dura, fue muy severa, cuando realmente quien está en incumplimiento es el agresor, ¿verdad? No el tribunal. Bueno, se nos ha ido el tiempo de esta conversación de manera agradable y ya no crea que digo yo que llegamos al final del programa porque ya empezó usted a dar malos consejos, ¿verdad? Ahí de decir que en el teléfono y que el mensaje, que hizo 25 llamadas, entonces ya algunos se ponen nerviosos con eso, porque fíjense que yo creo que en este tema sí, ¿verdad? de toda esta violencia intrafamiliar, hay cuestiones que no se abordan desde el punto de vista social y no son temas para discutir en los gobiernos. Es la alta incidencia del alcohol, las drogas, los celos, que son una enfermedad. Es una enfermedad terrible, la gente mata por celos y no es una cuestión que esté dentro del tratamiento que se le debe dar a las personas en los centros hospitalarios o en los centros de salud, sino que lo vemos como algo aislado, pero el alcoholismo está muy entronizado en la sociedad hondureña, las drogas y los celos, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Yo quiero agradecerle la oportunidad que usted me ha brindado esta mañana de que podamos conversar, y será en otra oportunidad donde vamos a ahondar sobre otros temas que sin duda son de interés de la población de Honduras. Sus palabras finales, ahora. Le doy la oportunidad para que se despida, abogada. Así es, bueno, Javier, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? También, ¿verdad, Cholusat? Pues por permitirme compartir este momento, ¿verdad? Y definitivamente, pues, hay muchos temas que podemos seguir ahondando, ¿verdad? Donde tienes mucha razón, ¿verdad? Y pues fue un gusto haber compartido y espero, pues, prontamente podamos volver a tener un espacio como este para discutir otros temas de interés. Bueno, ha sido la abogada Alejandra Suárez, nos ha acompañado esta mañana aquí en el Sol de las Noticias. A todos ustedes, gracias por preferir la señal del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Yo soy Javier Aguilera y les invito para que nos acompañen todas las mañanas, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en el Sol de las Noticias. El primer espacio es de información y en la otra hora siempre tenemos invitados e invitadas especiales como la persona que nos ha acompañado hoy para hablar de diferentes temáticas. Que la pasen bien, continúen con nuestra programación.